Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación, de la Actividad Física y el Deporte Escolar. Asignatura Genética y Deporte. Catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Alumno, José Juan García Huerta, Puebla, Pue, 24/7/2024. Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema importante sobre el ejercicio exhaustivo en ritmos circadianos y vía de quinurenina, alteraciones moleculares y neurotoxicidad en el modelo Mourinho. Es un artículo que salió en el cual hacemos un resumen y lo estaremos presentando. Bueno, pues empezaremos con la introducción. El ejercicio físico contribuye un pilar fundamental en la preservación de la salud humana y en la optimización de rendimiento deportivo. Numerosos estudios han evidenciado que su práctica regular promueve la adaptación metabólica, fortalece los sistemas cardiovascular y neuromuscular y estimula la neuroplasticidad. Sin embargo, cuando el entrenamiento excede los umbrales fisiológicos, la tolerancia y se convierte en ejercicio exhaustivo, denominándolo con dos letras E mayúsculas, emergen fenómenos adversos que comprometen la homeostasis celular y sistemática. En el entrenamiento de la fisiología del ejercicio, el concepto de síndrome de sobreentrenamiento ha sido descrito como una condición caracterizada por fatiga persistente, deterioro del rendimiento, alteraciones del estado de ánimo y disminución de la propuesta inmunitaria. A pesar de los avances, los mecanismos moleculares que explican este fenómeno aún no están completamente esclarecidos. El artículo analizado, publicado en The Journal of Physiology en el 2025, aporta evidencia novedosa al estudiar los efectos del II sobre dos procesos críticos. El primero es la regulación circadiana mediada por el receptor nuclear REV alfa, denominado como NR1D1, y dos, el metabolismo del triptófano a través de la vía de la quinurenina, mostrado por una K, una Y y una N. Ambos sistemas se hallan íntimamente vinculados al equilibrio entre función muscular y salud cerebral. El primero, por su rol en la sincronización de ritmos biológicos, y el segundo, por el delicado balance entre metabolitos neuroproductores como el ácido quinurénico, denominado con las letras mayúsculas KYNA, y metabolitos neurotóxicos como el ácido quinolínico, denominado con letras mayúsculas Q, U y N. Así, la investigación se plantea responder a una interrogante central: ¿cómo el ejercicio exhaustivo expresa el reloj circadiano? Impacta en el reloj circadiano y la vía de la quinurenina, y qué consecuencias tienen en la relación músculo-cerebro. La metodología que se aplicó en este estudio estuvo diseñada de manera experimental rigurosa con ratones machos, denominándolos con el número C57BL/6, sometidos a protocolos de tanto agudos como prolongados. El diseño experimental fue con los animales realizaron sesiones de ejercicio forzado en cinta rodante hasta alcanzar la extenuación. Se evaluaron dos condiciones
ejercicio único agudo y ejercicio repetido prolongado. Variables y tejidos analizados. Se tomaron en cuenta el músculo esquelético, expresión génica del NR1D1 y enzimas de la vía KYN. El hipocampo, niveles de metabolitos, neuroprotectores y neurotóxicos. Y también el suero sanguíneo, cuantificación de los KIN y derivados. Las técnicas de laboratorio tomaron en cuenta la RT diagonal qPCR y Western blot para medir expresión del REV diagonal ERB alfa y enzimas KAT1 y el KMO. Metabólica para cuantificar el KYNA, el QUIN y el 3 diagonal HK. Se utilizaron también ensayos in vitro en mioblastos, C2C12, con manipulaciones genéticas. También se trabajó la modulación farmacológica mediante el SR9009, agonista del REV diagonal ERB alfa. Las validaciones de traslación, además de los experimentos en roedores, se integraron datos transcriptómicos humanos de estudios previos, lo que permitió verificar la relevancia de los hallazgos en el contexto deportivo. Este enfoque multimodal otorga solidez a las conclusiones, ya que combina modelos animales, ensayos celulares y análisis comparativos humanos. Los resultados. Los hallazgos revelaron alteraciones profundas inducidas por el que pueden resumirse en tres ejes principales. El REB diagonal ERB alfa y ritmos circadianos. También en las alteraciones de la vía del KIN, acumulación cerebral de metabolitos tóxicos y los efectos prolongados del EEE. Vamos a empezar con el primero y podemos decir que la acumulación cerebral de metabolitos tóxicos, tuvimos las consecuencias inmediatas de este balance fue que el músculo perdió su capacidad de neutralizar el KIN y permitió que este metabolito entrara al cerebro. También en el hipocampo se constató una acumulación significativa del QUIN y el 3 diagonal HK, lo que se asoció con excitocicidad y daño neuronal. La interpretación de la gráfica nos demostró que los animales de control, la curva de expresión del REV diagonal ERB alfa seguía un patrón circadiano claro, mientras que en el grupo del dicha curva se aplanaba, evidenciando la pérdida de ritmo. En las alteraciones de la vía KYN, el provocó un desequilibrio enzimático dentro de la vía KYN. Hubo una reducción del KAT1, enzima que genera el KYNA, la neuroprotector, y aumentó el KMO, responsable de sintetizar el 3 diagonal HK y el QUIN, neurotóxicos. Este cambio desplazó la vía hacia un perfil netamente neurotóxico. Los diagramas de barras mostraron una caída pronunciada en los niveles de KAT1 en músculos sometidos a acompañada de un aumento paralelo en KMO. Esto representa una desviación clara hacia metabolitos dañinos. Acumulación central de metabolitos tóxicos. La consecuencia inédita de este desbalance fue que el músculo perdió su capacidad de neutralizar el CYN, permitiendo que este metabolito entrara al cerebro. En el hipocampo se constató
una acumulación significativa de QUI, N y 3 diagonal HK, lo que se asoció con excitosidad y daño neuronal. Efectos prolongados del EE. En protocolos crónicos, la supresión del KAT1 se mantuvo en el tiempo y la expresión de NR1D1. En el hipocampo se redujo en amplitud confirmada una alteración duradera del reloj circadiano. Podemos decir que la interpretación de esta tabla nos muestra que las gráficas de líneas mostraron cómo los niveles de NR1D1 representaban oscilaciones amplias en el grupo de control, mientras que en el grupo EE crónico se observaban curvas de baja amplitud, lo que indicó una desincronización sostenida. El tema, la principal discusión que se presentó fue eh, y la resalta en el artículo la interacción crítica entre músculo y cerebro en el contexto del sobreentrenamiento. El hallazgo de que el músculo, al perder la función de convertir KIN en KINA, contribuye indirectamente a la neurotoxicidad. Plantea un modelo en el cual el tejido periférico modula la vulnerabilidad del sistema nervioso central. La abolición de ERB alfa como regulador circadiano explica la fatiga persistente, ya que se pierde la capacidad de coordinar procesos metabólicos diarios. Además, la desviación de la vía KYN hacia metabolitos tóxicos justifica la aparición de alteraciones cognitivas y del estado de ánimo frecuentes en atletas sobreentrenados. El punto innovador fue la demostración de que el agonista SR9009 puede revertir parcialmente la pérdida de función del REV diagonal ERB diagonal alfa, lo que abre perspectivas terapéuticas. Sin embargo, los autores señalan limitaciones importantes en el modelo animal, no refleja la complejidad de los atletas humanos y el estudio no incluyó hombres, hembras, lo cual impide analizar la influencia del sexo. En conclusión, el estudio concluye que el ejercicio exhaustivo elimina el ritmo circadiano de REV diagonal ERB diagonal alfa en el músculo. Desvía la vía KYN hacia un perfil neurotóxico, reduciendo el KYNA y aumentando el QUIN. Genera acumulación de metabolitos tóxicos en el cerebro con implicaciones para fatiga, depresión y déficit cognitiva. Estos resultados aportan una explicación molecular clara al síndrome de sobreentrenamiento y resaltan la importancia de equilibrar cargas de trabajo con periodos de recuperación adecuadas. En una opinión reflexiva, podemos decir que el artículo analizado representa una contribución significativa al campo del deporte de alto rendimiento, ya que evidencia la importancia de comparar métodos de entrenamiento en futbolistas juveniles. Considero valioso que se aborden no solo las mejoras de la actitud física, sino también el disfrute de los jugadores que manifiesten al realizar los entrenamientos. Esto porque humaniza la preparación deportiva y recuerda que detrás de cada resultado existe un joven en formación, cuyo bienestar emocional es tan importante como un rendimiento físico. Y en mi opinión, el estudio logra un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo que le da mayor relevancia práctica. Sin embargo, pienso que podría emplearse con una muestra más diversa y un seguimiento longitudinal que permita conocer los efectos a largo plazo. El hecho de que los juegos reducidos generen niveles similares de rendimiento que el entrenamiento por intervalos, pero con mayor disfrute, refuerza la necesidad de representar
las metodologías en el fútbol juvenil, priorizando experiencias significativas y motivadoras desde una visión crítica y transformadora. Creo que este tipo de investigaciones deben inspirar a entrenadores y formadores a diseñar programas que fortalezcan no solo, sino también la creatividad de cohesión grupal y la pasión por el deporte, elementos que al final determinan el éxito en el campo de la vida. Muchas gracias.